Un saludo a todas y a todos mis hermanas y hermanos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popo Vallecilla y hoy quiero hablarles sobre un teólogo. Se llamó Anselmo de Canterbury. Nació en 1033 y murió en 1109. Monje, teólogo y arzobispo. Era hijo de un noble del Valle Alpino de Aosta, actualmente Italia, que quiso obligarle a seguir su camino social y militar, pero huyó de casa e ingresó en la abadía benedictina de Bec en Normandía, entonces bajo la corona inglesa, donde realizó sus estudios siendo elegido prior en 1063 y luego abad en 1078. El rey Guillermo II le nombró arzobispo de Canterbury en 1093, cargo que aceptó tras larga resistencia, comportándose desde entonces con gran libertad frente al rey, por lo que tuvo que sufrir varios destierros. Fue un hombre de gran clarividencia y uno de los pensadores más lúcidos de la historia de Occidente. Quiero destacar aquí 4 de sus más famosos argumentos o temas teológicos: la teología como búsqueda de comprensión, el desarrollo del argumento ontológico, la prueba trinitaria de la Trinidad y la razón o fundamento de la encarnación. Nadie que yo sepa había formulado con este rigor y lucidez estos temas básicos del pensamiento cristiano. Fides quaerens intellectum. Estrictamente hablando, su libro más famoso, el Proslogium, se titula Fides quaeres intellectum, es decir, la fe en búsqueda de comprensión. Esa es la fórmula clave de Anselmo. Así se formula el sentido de su teología. No empieza por la razón que interroga y quiere subir por encima de sí misma para llegar hasta el plano de la fe, un espacio más alto de vivencia y misterio, aunque ese también podría ser un buen camino, sino que empieza desde la fe, para así recorrer desde la fe el camino del pensamiento cristiano, desde su experiencia creyente. Como buen monje, él cree y despliega su fe en una comunidad de creyentes, pero no se limita a creer de un modo irracional, sino que quiere dar razón de lo que cree. De un modo semejante había argumentado el autor de Carta de Pedro cuando pedía a los cristianos que estuvieran dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en vosotros a todo el que os pida. Primera de Pedro 3:15. Pero como buen judío, Pedro partía de la esperanza y pedía a los cristianos que fueran capaces de mostrar su sentido y consecuencias de un modo práctico más que racional. Anselmo, en cambio, sin negar el valor de la esperanza, inicia su camino intelectual desde la fe, entendida en un sentido extenso como experiencia fundante. Los creyentes han de ser capaces de expresar el sentido de esa fe, esto es, de pensarla bien, mostrando su coherencia interna y sus implicaciones dentro de un mundo que está ávido de pensar, de razonar. Desde esta perspectiva ha definido Anselmo el sentido de la teología como un camino de racionalidad que se abre al conjunto de los fieles. La fe es común a todos, pero el pensamiento de la fe puede variar y varía según las circunstancias culturales y sociales. A Anselmo le tocó pensar la fe en el siglo XII y lo hizo de un modo genial, como monje e intelectual, como hombre público y como representante de la libertad de la Iglesia, frente a un poder civil que quería manipularle a su servicio. Fue un teólogo inmenso, un hombre que pensó su fe y que expresó su sentido en libros breves, incisos y geniales. Monologión y Prologión, el argumento ontológico. Anselmo escribió 2 libros esencialmente,
El primero, el monologión, y el segundo, el prosologión, que es una palabra que viene después. Estos dos libros constituyen una de las aportaciones más agudas del pensamiento medieval en el campo de la reflexión creyente. Es imposible resumir aquí todos sus temas, por eso me limito a recoger y actualizar su argumento más famoso, llamado la prueba de San Anselmo sobre la existencia de Dios. Pero Kant le llamó argumento ontológico y con ese nombre ha quedado en la historia. Este argumento, que ha influido poderosamente en toda la filosofía y teología posterior, se sitúa en la línea ya indicada de la fides quaerens intellectum. Anselmo no parte de la pura razón para demostrar que hay Dios, sino del contenido racional de la fe, es decir, del hecho de que los hombres tienen desde siempre una idea de lo divino. Dios no es algo que ellos aprenden en un segundo momento, después de haber conocido otras cosas, sino que ellos descubren a Dios en su pensamiento como un dato originario. Anselmo afirma que los hombres tenemos en la mente una idea de Dios como ser supremo, que incluye en sí todas las posibles perfecciones. Por eso le pensamos como aquel mayor que el cual nada podemos pensar. Dios es, según eso, lo más grande, el pensamiento originario, que sitúa en un plano de fe, como ha destacado Carbar. Más que un pensamiento aislado, Dios es la verdad de nuestro pensamiento, aquel que nos desliga, nos separa del mundo en el que estamos dominados por las cosas, abriéndonos al plano de la absoluta libertad del bien supremo, es decir, de lo más grande que puede ser pensado. Así podemos afirmar que el hombre es el viviente que, reflexionando sobre una idea superior que lleva dentro de sí y elevándose sobre ella y sobre sí mismo, piensa en aquello que le desborda, o sea, Dios. Pues bien, teniendo eso en cuenta, el hombre pregunta, ¿de dónde me ha venido este pensamiento de Dios? Las respuestas pueden ser diversas según las diferentes posturas filosóficas. San Anselmo y tras él algunos de los grandes filósofos de Occidente, como Descartes, Leibniz, Hegel, entre otros, afirmaban que este pensamiento más alto o idea de Dios que tenemos en nuestra mente no puede ser un simple invento, pues nosotros no hemos podido crear algo que nos sobrepasa. Por eso, si pensamos en Dios, si tenemos esa idea en la mente, Dios debe existir en realidad, no solo en nuestra mente, pues nuestro pensamiento es una especie de reflejo misterioso de la realidad aún más misteriosa de Dios, como espejo donde el mismo Dios, a quien tenemos dentro como idea, va dibujando su figura. Estos son los argumentos de San Anselmo. Escuchen. Primero, punto de partida, el ver. Tenemos en la mente la idea de Dios, es decir, el ser supremo de una realidad totalmente perfecta que nos desborda. Todo lo que sigue depende de este presupuesto, de la idea de Dios que habita en nuestra mente. El insensato que niega la existencia de Dios ha de conceder que él también tiene en su mente la idea de un ser por encima del cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando le habla de la idea de ese ser, la comprende. Segundo, desarrollo, el juzgar. La idea de Dios, del Ser Supremo, no podemos tenerla solo en la mente, pues en ese caso, si solo existiera en nuestro pensamiento, no sería la idea de un ser mayor que el cual nada puede pensarse. Por eso, siendo la idea de aquella realidad por encima de la cual no se puede concebir nada mayor, esa idea
realidad no puede existir solo en la inteligencia, porque si así fuera, se podría al menos suponer que existe también en la realidad, y en ese caso habría algo mayor que lo que pensamos como mayor en nuestro pensamiento. Tercero, la conclusión, la decisión. Ese ser supremo que pensamos en la mente debe existir en la realidad. Para que el pensamiento mental tenga sentido, existe por consiguiente de un modo cierto un ser por encima del cual no se puede imaginar nada, ni en el pensamiento ni en la realidad. Conforme a San Anselmo, esta idea de Dios, ser supremo, únicamente se comprende y adquiere sentido si el ser supremo existe. Si solo existiera en nuestra mente, no en sí mismo, se destruiría la verdad de nuestro pensamiento. No podríamos confiar en la verdad de nuestras ideas. Anselmo y aquellos que le siguen analizan la idea de Dios y descubren que ella está al principio de todos los restantes pensamientos y verdades. Solo porque pensamos en Dios tiene sentido y verdad nuestro pensamiento. Si dejáramos de pensar en Dios, si el Ser Supremo no existiera, perdería sentido nuestra mente. No sabríamos orientarnos en el universo de las ideas y verdades. Desde el centro de ese universo, la idea de Dios es garantía suprema de su existencia. Bueno, mis hermanos, con esto termino esta pequeña biografía de San Anselmo de Canterbury.